Entonces, estábamos hablando respecto a el último de los grandes mitos que estábamos acá conversando, respecto a que solamente se puede generar ganancia en épocas de bonanza económica. Quiero decirles de que eso no es cierto. En realidad podemos generar dinero o ganancias o rentabilidad tanto en épocas de bonanza económica como en momentos en los cuales la economía no va muy bien. Es decir, podemos ahí invertir y ya les voy a enseñar cómo podemos invertir en corto, de tal manera que aunque un instrumento esté perdiendo su valor, podamos generar dinero. De nuevo, imagínense que tomamos la decisión de invertir en una acción de Apple, por ejemplo, de nuevo. Y hoy por hoy las acciones de Apple se están transando a $205 cada una. No quiere decir que mañana, por ejemplo, si las acciones de Apple bajan a $203 y pasado mañana bajan a 195, después bajan a 180, no podamos hacer dinero con eso. La gran ventaja y lo bonito de la bolsa de valores es que podemos tanto hacer dinero cuando el precio de los instrumentos va subiendo como cuando el precio de los instrumentos va también disminuyendo. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que tiene la bolsa de valores, lo cual nos permite que podamos generar dinero en ambos sentidos, lo cual pues es muy, muy favorable porque podemos entonces pensar que podemos generar dinero en cualquier dirección. Por supuesto, hay estrategias para irnos largo o también hay estrategias para poder irnos en corto, como se les llama. Entonces ya vamos a conversar respecto a eso para que veamos entonces cómo es que funciona. Muy bien, entonces una vez hemos conversado respecto a los grandes mitos sobre las bolsas de valores, quiero comentarles también qué es un índice de bolsa de valores. Entonces, un índice de bolsa de valores es un promedio calculado de los precios de las acciones seleccionadas que representan un mercado o un sector concreto. Es decir, un índice básicamente es un termómetro de una bolsa de valores, es decir, nos dice cómo está funcionando una bolsa de valores en determinado momento. Índices de bolsa de valores, seguramente ustedes han escuchado cualquier cantidad, han escuchado seguramente el IBEX 35 que es de España, el FTSE 100 que es de Londres, seguramente han escuchado respecto al Nasdaq 100, han escuchado el Dow Jones, han escuchado al Standard Poor's 500, han escuchado el Nikkei, que es de la bolsa de Tokio, o el Hansen, que es de Hong Kong, es decir, seguramente han escuchado ustedes una grandísima cantidad de índices de valores. Entonces, ¿qué es lo interesante y qué es a lo que quiero llegar respecto a conversar respecto a estos índices de bolsas de valores? Fíjense que cuando hablamos de los índices de valores, y acá estoy poniéndoles ahorita un gráfico de el Standard Poor's 500. Entonces, lo que tenemos acá es precisamente una gráfica de cómo es que ha evolucionado, en este caso, el Standard Poor's 500. Y como les decía, este es un termómetro de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos la línea de tiempo, acá en el eje horizontal. Miran ustedes que está desde inicios del año 2009 y acá nos vamos posteriormente y nos ubicamos hasta la actualidad. No se miran todos los meses, puesto que pues, por la escala no se puede observar. Lo que sí podemos observar acá es que a inicios del 2009, en términos de puntos, y eso es parte de lo interesante de estos índices, es de que nos dan sus valores en puntos. Entonces, a inicios del 2009 teníamos 678.45 puntos. Eso significa que en ese momento ese era el valor que nos presentaba este índice. Hoy por hoy, esto es al viernes, el 19 de julio del 2019, este índice, el SP500, tenía un valor de 2.976.61 puntos. Esto es 10.47 años. Si nosotros fuéramos a calcular el retorno de haber invertido en ese índice del 1 de febrero del 2009 al 19 de julio del 2019, lo cual son 10.47 años, estaríamos obteniendo un retorno anual en dólares del 15.18%. Por supuesto, ustedes miran acá en esta gráfica que hay algunos retrocesos, se les llama, ¿verdad? Sin embargo, a la larga y al final podemos observar que sí existe una tendencia hacia el alza.
la cual si la anualizamos en términos de retorno, estaríamos obteniendo entonces este 15.18%. Piensen ustedes en cada uno de sus países, en qué tipo de inversiones pudiéramos pensar que pudiéramos estar obteniendo un 15.18% de retorno anual en dólares. Les dejo ahí unos pocos segundos para que lo piensen, ¿verdad? Pero no es cualquier inversión. ¿Sí? Eso significa de que, imagínense, si invertimos en un índice, por supuesto, tenemos cierto riesgo, ¿sí? Porque no hay al final del día nada escrito. Sin embargo, pues sí podemos obtener un retorno anual del 15.18%. Solamente para que ustedes puedan aprender a calcular estos retornos. Acá me voy a ir a enseñarles lo que es un diagrama de flujo de efectivo. Fíjense que un diagrama de flujo de efectivo lo que nos representa es en una línea de tiempo. En este caso tengo 6 periodos donde en el periodo 0 se hace una inversión de 100. Por el hecho de ser una inversión tenemos, o eso es representado con una flecha hacia abajo, lo cual significa que estaríamos teniendo menos 100 en el año 0. Y luego estaríamos suponiendo que en el periodo número 6 estaríamos obteniendo, luego de haber hecho esta inversión de 100 en el periodo 0, estaríamos obteniendo 500. Una forma fácil es hacerlo con la función de Excel, en este caso la función tasa, en la cual los parámetros que nos pide o nos solicita es el número de periodos, el pago si es que tuviéramos una serie de pagos periódicos, el valor actual, el valor futuro, que en este caso, pues el valor actual sería el equivalente a los menos 100 que estamos invirtiendo, el valor futuro sería equivalente a invertir 500. El tipo, este dato lo pueden dejar ustedes en blanco si no lo ingresan por defecto. Excel lo que hace es que asume que los flujos de cada periodo se dan al final del periodo, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de un año, se asume que los flujos de efectivo se dan al 31 de diciembre del año. O si estamos hablando de meses, por ejemplo, estaríamos pensando que los flujos de efectivo se dieron al final del mes. Y luego, si quisiéramos poner algún dato inicial de estimación, pues lo ponemos en este último parámetro de acá, lo cual pues no hace falta, Excel automáticamente nos lo calcula. Entonces, si tienen ustedes por ahí a la mano su hoja electrónica, que puede ser Excel o cualquier otra, pueden ustedes ingresar esta función. Igual tasa, número de periodos, que en este ejemplo hipotético, estoy utilizando 6. Luego pongo coma y de nuevo coma. Acá hay que tener cuidado, dependiendo cómo tengan ustedes configurado su hoja electrónica, hay algunos que les pide coma o hay en algunos casos en donde les pide punto y coma. Entonces, ¿por qué razón puse 2 veces coma acá en este parámetro? Porque como no tenemos una serie de pagos periódicos y lo que me toca es poner el pago, entonces en este caso pues lo dejo en blanco. Luego pongo el valor actual, que en este caso son menos 100, que es la inversión actual, y voy a obtener el valor futuro dentro de 6 periodos de 500. Entonces, si ingreso esta función a mi hoja electrónica, voy a obtener que el retorno periódico o el retorno para cada uno de los 6 periodos es del 30.77%. Entonces, ¿qué significa eso? Que si los periodos son años, por ejemplo, mi retorno hubiera sido de 30.77% anual. Si los periodos hubieran sido meses, por ejemplo, mi retorno en este caso hubiera sido del 30.77% mensual, si hubiesen sido meses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para calcular de nuevo regresando al retorno de nuestro SP500? Ustedes pueden ingresar en su hoja electrónica que el valor actual es menos 678.45 puntos. Es decir, si ustedes hubieran querido invertir totalmente en el índice, hubieran tenido que invertir menos 678.45 para obtener el 19 de julio del 2019, 2.976.61 puntos, que eso es un equivalente a 10.47 años. Ahorita lo vamos a ir a hacer a la hoja electrónica para ver cómo es que lo hacemos. Y eso nos daría un retorno anual del 15.18%. Lo vamos a hacer muy rápidamente solo para que todos puedan tener ese conocimiento de cómo hacerlo y de tal manera que
pues podamos luego calcular ya cuáles son los retornos.